A partir de este momento, caminaremos juntos por nuestro pueblo y sus colonias. Entrevistas, historias de vida y toda la actualidad de Ruiz de Montoya. Acompáñenos a recorrer y conocer nuestro municipio. Bienvenidos a Nuestras Raíces y la Actualidad. En el mes aniversario de Ruiz de Montoya, este fin de semana se han realizado diversas actividades. Comenzamos a comentarles el sábado en el Centro Cultural de nuestra localidad. Comenzando con las actividades previstas para el mes aniversario, se realizó la muestra de tecnologías utilizadas por los inmigrantes. En esta oportunidad el evento estuvo a cargo de la destacada profesora e historiadora, oriunda de Puerto Rico, la señora Leonor Kuhn, quien, como era de esperar, abundó en detalles característicos de aquellas épocas, aportando sus vastos conocimientos de la materia, inclusive acompañando la disertación con una audiovisual, resultando una muy buena experiencia para quienes han estado presentes. Dando continuidad a la charla, el maestro Alfredo Robotti, también de Puerto Rico, pero con evidentes y conocidas raíces familiares en Cuñapirú, hizo la presentación de una muy completa muestra histórica y fotográfica de los primeros asentamientos en la zona del Cuñapirú, inclusive interactuando con los presentes en una especie de aula-taller con elementos utilizados en el pasado, como por ejemplo el teodolito con el que se realizaron las primeras mensuras que demarcaron las parcelas destinadas a los primeros inmigrantes. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Nuestras Raíces y la Actualidad. En este mes especial para Ruiz de Montoya, el mes de su aniversario, vamos a compartir con ustedes la historia de la Iglesia Evangélica Suiza. Los invitamos a que se queden en las pantallas del canal para conocer en profundidad todo lo que nuestros invitados tienen para contarnos. Bienvenidos, así comenzamos. Estamos en la Iglesia Evangélica Suiza con nuestros invitados. Gracias por la nota, por el tiempo, y bueno, hacemos un repaso con la presentación de cada uno y arrancamos un poco con la historia de este lugar y de la Iglesia Evangélica Suiza en lo que es nuestra comunidad. Bueno, yo soy el pastor de la comunidad desde hace 11 años. Oriundo también de esta comunidad. En esta iglesia también hace 59 años me bautizaron, y por cuestiones de la vida, después de mucho tiempo, me tocó ser pastor en esta comunidad. Y no podemos hablar de la historia sin hablar también de los protagonistas que le dieron origen a la iglesia, es decir, los inmigrantes suizos. Y para eso, en realidad, conviene recordar que hubo básicamente dos oleadas migratorias suizas en la provincia de Misiones, sí. Una en la década del 20 y la otra en la década del 30. Muchos inmigrantes de la década del 30 justamente se asentaron en esta región. Esta gente venía no solamente con sus valijas, sus herramientas, sino venía también con muchas esperanzas, pero por sobre todas las cosas traían también su fe. Una fe protestante
y en esa seguridad de sentirse también acompañados por Dios, guiados por Él. Hoy, bueno, estamos donde estamos y tenemos también este templo, esta iglesia, esta comunidad y también las obras diacónicas. Una iglesia que cuando nosotros circulamos acá es súper pintoresca. La gente que por ahí pasa por la avenida, bueno, dice la iglesia del gallo, como que pasamos y tenemos el gallo, que ya después le vamos a contar también a la gente algunos símbolos muy importantes y que están dentro también de la iglesia. Así que Hilario, muchísimas gracias por el tiempo. Maya, también te agradecemos el tiempo de venir a la nota. Bueno, yo soy Maya Schwery, recientemente electa presidente de la Iglesia Evangélica Suiza, así que no estoy hace 11 años como Hilario, sino que hace un mes. La vida entera está también fui bautizada en esta iglesia, criada en Línea Cuchilla, y dentro de la parte histórica que contaba Hilario de los inmigrantes suizos de la década del 30, la mayor influencia en cuanto a la relación con la iglesia y mi vida personal fue nuestra abuela de parte materna, la conocida en el pueblo como la Großmutti, ¿sí? La abuela Schädler. Que está la fotito que vamos a ver de tenerla también, que la vemos con un montón de niños, como también manteniendo un poco la fe y enseñándoles. Claro, porque si bien después seguramente se hablará de ello, la iglesia como tal nace en septiembre del 44, sí. La abuela empezó con catequesis ya en el año 37-38, cuando recién habían llegado de Suiza. ¿Pero por qué? Porque estaban todos solos y desahuciados en el monte. Claro. Entonces, no tenían una sede, un lugar de reunión. No, se reunían en la casa de ella. Por eso la fotito que vos decís, sí. Son todos los niñitos de la escuela dominical, sentaditos en un banquito en la casa de ella. Yo me imagino que todo era en idioma suizo o alemán. De hecho, los cultos acá fueron en alemán hasta la década hasta que vino el pastor Cesario. O sea que toda esa historia previa, desde el 20, el 30 en la zona y después en la misma iglesia se mantuvo el idioma, y es algo lindo porque también los chicos se sentían conectados con sus raíces. Yo soy Delia Schwerin, yo viví la construcción de la iglesia, porque la iglesia se construyó en la década del 50. Yo era chica, pero me acuerdo patente de todos los pormenores de esa etapa. Y como dijo Maya, sí, la evangelización no comenzó con la iglesia. Comenzó justamente, como ella dijo, con la abuela Schädler. Y un detalle que no tiene nada que ver con la iglesia, pero como no había pastor ni nada, por ejemplo, en un sepelio, en un entierro, el entierro lo hacía el señor Fischer. Era un señor, él decía las palabras de despedida en el cementerio. Después, con el tiempo, vino un pastor que se llama Roner, que tenía todas las congregaciones a su cargo y los cultos. Yo fui bautizada en el Club Suizo, porque el único lugar físico que se disponía en esa época era el Club Suizo. Ahí se hacían los casamientos, los bautismos, los esporádicos cultos, todas esas cosas se hacían en el Club. Era como el centro de reunión previo a esto, a la iglesia. De hecho, el club antes era Asociación Helvecia de Línea Cuchilla y Oro Verde, porque lo hicieron entre todos los suizos, porque necesitaban un lugar donde sentirse, de pertenecer a un lugar en este país extranjero. Es interesante también aclarar que fue en el año 39 en donde la Federación de Iglesias Suizas manda un comisionado para recorrer misiones para ver en qué situación están los emigrados o los inmigrantes viendo de acá, ¿no? Y este señor vuelve a Suiza con el informe y
y diciendo en otras palabras, bueno, algo tenemos que hacer porque están en una orfandad allá y como ovejas sin pastor. Y eso motiva entonces la llegada del pastor Rohner en el año 44. Y Rohner viene con la tarea desde Suiza de en 6 meses visitar todas las comunidades de la provincia. Y este señor se recorría a caballo y seguramente en jeep o en 4x4, y así en 6 meses, y en cada lugar formó pequeñas parroquias como comisiones, ¿sí? 15 lugares, pero desde Posadas, Oberania, Canguazú, Santo Piporo, Verde Esperanza, Monte Carlo, El Dorado, y después llamó a un sínodo. De los delegados de estas comisiones se llegaron a un sínodo, y la formación de ese sínodo, que como dijo Maya, en el año 44, el 24 de septiembre, es el dato fundacional de la Iglesia Evangélica Suiza, Parroquia Misiones. Y hacemos la salvedad de que es Parroquia Misiones porque también hubo una Iglesia Evangélica Suiza, Parroquia Buenos Aires. Ese es el inicio. Y es muy interesante que la Iglesia en realidad tiene un trasfondo en realidad étnico, en donde la gente se juntaba para aliviar la sensación de extrañeza en un nuevo mundo, en una nueva cultura, en un idioma distinto. Era el lugar en donde no solo se reunían por lo espiritual, por la fe, sino también esto de sentirnos parte hermanos, de poder comunicarnos. Eso después fue cambiando, la iglesia obviamente se fue abriendo, ¿no es cierto? Y bueno, y eso es el trasfondo de lo que es hoy nuestra iglesia, ¿no? Un trasfondo histórico súper importante, y todos los credos comparten un poco esa misma historia, sobre todo de la fe fuerte que tenían, y en selva misionera, cobijados prácticamente por monte, cada uno tratando de subsistir, de adaptarse, de venir de un lugar súper lejano, pero lo lindo de todo esto es que nunca se vencieron. Claro. Nunca se vencieron. Después había otra realidad. La gente en esa época no tenía dónde ir, dónde encontrarse. Entonces los domingos, si podían venir a la iglesia, se encontraban los vecinos y compartían sus inquietudes, sus tristezas, sus alegrías. Era el lugar de reunión. Algo que me parece muy ilustrativo de lo que veníamos hablando, cuando se elevaron las campanas a esta torre de la iglesia, ¿sí? Que fue en el año 55, en diciembre del 55, se leyó un poema que lo leyó Alberto Roth, el conservacionista de suelos, muy conocido, y eso replica y refleja un poquito el sentido de la iglesia. Y él en ese momento decía: festejamos hoy un gran día, campanas han encontrado el camino a esta soledad, campanas entran al monte, campanas quieren sonar, su sonido interrumpirá la monotonía de nuestras vidas y de nuestro trabajo, su tañido llenará con alegría nuestros corazones, tal vez vacíos. Su timbre convertirá nuestra nostalgia y nuestra tristeza en alegría. Su llamado transformará nuestra incredulidad en fe. Su vibrar conducirá nuestro desánimo y nuestras amarguras hacia la esperanza. Su júbilo despertará nuestra indiferencia y envidia y las convertirá en amor. Pero me parece un poema muy representativo, digamos, de lo que fue el sentir y el espíritu fundacional también de la iglesia. Y otra cosa muy importante, las campanas también tienen un nombre. Hay 2 campanas acá arriba, y una se llama Zwinglio y la otra se llama Calvino, en honor a los reformadores contemporáneos a Lutero de la época de la Reforma. Así que eso también es un dato muy interesante, ¿no? Son muchísimos datos, mucha información, y nos une eso, la historia, en un mes también muy especial para Ruiz de Montoya, porque estamos en el mes
aniversario, así que agradecerles ese tiempo, todas estas referencias. Les propongo una pausa y después, para la gente que nos está viendo, recorrer un poquito para aquellos que quizás nunca ingresaron, o los que hace un buen tiempo no vinieron, o los que pasan únicamente por lo que es esta calle que tenemos aquí lateral, Pastor Bellin, también conocer un poquito más de la historia de la Iglesia Evangélica Suiza. Pausa y ya estamos con más. Continuando con las actividades previstas para el mes aniversario de nuestro pueblo, esta playa, este lugar icónico para nosotros, ha sido testigo de un evento espectacular en este fin de semana. El día domingo, 2 de agosto por la mañana, nuestro pueblo se ha visto convulsionado por la abundante muestra de autos clásicos y antiguos. Como todos sabemos, durante todo el día sábado en la localidad de Capiobí se han congregado más de 200 autos clásicos y antiguos que resultaron de mucha atracción para el público. Pues bien, en la mañana del domingo se lanzaron en una extensa caravana hacia la Plaza de la Hermandad de nuestra localidad, para que nuestra gente pueda apreciar los hermosos autos clásicos y antiguos de colección, cuyos dueños durante mucho tiempo los han conservado y mantenido en excelentes condiciones, generando admiración para todas las personas que se congregaron en esa oportunidad. Continuamos con nuestras raíces y la actualidad, hoy con la historia de la Iglesia Evangélica Suiza, con un montón de relatos, con un montón de emoción también, repasando lo que los ancestros en su momento hicieron a través de una fe muy profunda. Vamos a hacer un repaso con nuestros invitados de algunos elementos. Yo coloco así, este es un jarrón muy pintoresco y bueno, vamos a ir haciendo la referencia de lo que tenemos en la mesa. Bueno, ese es un jarrón que trajo el pastor Beslin cuando vino, y es el jarrón que se usó siempre en el altar para la decoración, donde se ponía el ramito de flores para los cultos. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se lo usa. ¿Cuántos años tendría este jarrón más o menos? 70 por lo menos. Sí. 70 años como mínimo. 70 acá. Y no sabemos la historia. Sabemos la historia de Sí. Uno de los elementos, creo que más significativos, más simbólicos, y que absolutamente en todas las manos de la feligresía, desde sus inicios hasta el día de hoy, ha pasado, es esta copa de la Santa Cena. ¿Sí? La han tenido todos los precursores, la seguimos teniendo nosotros en la mano, como en realidad también símbolo de comunión, de esfuerzo, de esperanza, de confianza y de fe. A través de la celebración de la Santa Cena, estas personas se han nutrido y nos seguimos nutriendo, digamos, y alimentando nuestra fe. Y esta copa fue donada por las comunidades alpinas de Suiza, ¿sí? De Interlaken, dice acá, en el año 1956. Y desde ese día, desde ese año, nos sigue acompañando a nosotros. ¿Qué es lo que dice alrededor?
Sí, está escrito en alemán, pero dice Die Berggemeinden Gsteig Interlaken der Gemeinde im Urwald Misiones, año Domini 1956. Esto significa las comunidades de Gsteig Interlaken a la congregación en el monte, en la selva de Misiones, año 1956. Es un poco la representación material de un nexo súper importante. De un nexo, pero también creo que el símbolo de la importancia también de la fe que tiene el sacramento justamente de la Santa Cena, ¿no? Expresión de comunión, expresión de perdón, expresión de esperanza y de la fe tan profundamente arraigada, ¿no es cierto? La usamos todavía hoy y también, obviamente, esta jarra, ¿no es cierto?, en donde se pone el vino, ¿no es cierto?, para instituir la Santa Cena. Conviene todavía aclarar que desde el protestantismo nosotros tenemos dos sacramentos importantes, que es el bautismo y la Santa Cena, ¿no? Podríamos agregar de que, como estábamos hablando del pastor Rohner, que él recorría las distintas comunidades, había como casas de familia, ponerle en Aruapé, Puerto Rico, San Alberto, donde se hacían los cultos, Santo Pipó, Hipólito, acá. En el año 58, cuando ya se hizo esta edificación, el pastor Besching decidió que esta iba a ser la sede central de la Iglesia Evangélica Suiza. Estaba bastante equidistante de los distintos puntos, pero en esos otros lugares se mantuvieron las comunidades, ¿sí? Está la comunidad de Puerto Rico con su iglesia, la de San Alberto con su capilla, la de Hipólito Yrigoyen con su capilla, ¿sí? Y nosotros la nuestra. Por eso vos decías, la Asamblea General la hicieron en San Alberto. Sí, son comunidades activas. De hecho, el pastor tiene cultos en Puerto Rico, en San Alberto, en Hipólito Yrigoyen y acá. Es todo un trabajo y una organización para poder visitarlos también a todos. Es un poco, se continúa quizás esa primera labor que hacían estos pastores que llegaban al monte, como hacíamos la referencia, pero lo continúan haciendo ustedes hoy quizás en la época, vamos a decirle, más moderna, ¿no? Somos una iglesia relativamente chica porque tenemos alrededor de 300 miembros nada más, pero esos 300 miembros están desperdigados desde Garuapé hasta Santo Pipó y bueno, nosotros a través del programa saludamos a toda esta feligresía, se dice así, que van a estar viendo el programa y que se van a sentir también identificados con esta historia. Y un dato me parece muy importante que quiero agregar todavía, es que la Iglesia Evangélica Suiza siempre tuvo relaciones muy fraternales y muy cercanas con las comunidades también alemanas. Tanto así que en la década del 50 hubo el pastor acá, el pastor Wirth en ese momento, en esta zona, y el colega más próximo era el pastor Häuser en El Dorado. Y entonces obviamente ellos se cruzaban y las distancias que ambos recorrían eran infernales. Entonces ellos se acercaron y decidieron dividirse las tareas, en donde Häuser, el pastor de la iglesia alemana de El Dorado, se hacía cargo de los suizos del norte, Monte Carlo, Caraguatay, El Dorado, Esperanza, y en la contraparte el pastor suizo, acá de Línea Cuchilla y de la zona de Puerto Rico, se hacía cargo de los alemanes de esta zona. Y esto es un hito muy importante que ha marcado la vida también de nuestra iglesia, este acercamiento y este ecumenismo, tanto así que en el año 1996, en un sínodo de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, la congregación suiza, la Iglesia Suiza de Misiones, se afilia, se adhiere a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Por eso ustedes van a encontrar en los carteles Iglesia Evangélica Suiza, Parroquia Misiones, afiliada a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Estamos todos bajo un mismo paraguas, compartiendo responsabilidades, beneficios, cargas, todo, en fin, todo con las comunidades del Sínodo Evangélico Alemán, que hoy es la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que se encuentra diseminada, desparramada, tanto en Argentina, Paraguay y Uruguay.
Esto es un dato también muy, muy importante que hace también a nuestra historia, digamos, ¿no? Una común unión, digamos, súper grande. Totalmente, porque si no seríamos una comunidad demasiado solitaria y aislada. Y muy aislada. Y ya sola, porque ya no queda otra exacto. iglesia evangélica suiza en Argentina. Somos la única, La única. la única Sí, sí. que queda en Argentina. De hecho, fuera de Suiza solo quedan 3 iglesias evangélicas. Una somos nosotras, otra es la de Londres y otra es la de Milán. Sí. Todas las otras no existen más fuera de Suiza. Qué importante labor y qué gran, ¿cómo se podría decir? Qué gran trabajo, siempre para seguir manteniendo a través del tiempo la fe, y yo estoy segura que así también va a ser. Para Ruiz de Montoya, en la totalidad, es un orgullo realmente tener la iglesia suiza. Estamos en un mes especial, mencionaban al Club Suizo, también es el mes de la independencia suiza, así que hay un montón de emociones mezcladas un poco en esta fecha, y está bueno poder recordar y compartir con toda la gente todo lo que ustedes aportan, representando de alguna manera a tanta gente que hoy ya no está, pero los recordamos en feliz memoria y con mucho orgullo contamos para seguir escribiendo la historia, porque hoy estamos nosotros, pero la historia siempre se sigue escribiendo. La historia de Ruiz de Montoya no hubiera sido o no sería la misma sin la comunidad de la Iglesia Evangélica Suiza acá. ¿Sí? Yo creo que la ha impregnado, la ha forjado y la sigue, la impronta, digamos, sigue estando todavía hoy. Y justamente porque es una iglesia, hay una designación latina que dice Ecclesia Reformata Semper Reformanda. ¿Sí? Es decir, es la iglesia que está en el diálogo con la realidad, con las necesidades, y por ese diálogo, por esa búsqueda a responder a las necesidades, también hoy la iglesia, esta comunidad, es la propietaria, ¿sí?, de la gran obra diacónica que ha marcado y que impregna, que forja tantos destinos de personas y de jóvenes a través de la educación. Esta obra diacónica que es el ILC, pero no olvidemos que tenemos una segunda obra diacónica que es la Escuela Bilingüe Tacuapí, que con una presencia también muy muy fuerte y muy consolidada, que son como las banderas también de la obra, de lo que es lo que hace la iglesia. Y una tercera obra diacónica que está un poquito más alejada, que es chiquita, pero que es el cementerio de Santo Pipo, un cementerio que pertenece a la congregación también, ¿no? Así que nos ocupamos de los vivos a través de la educación, pero también del descanso de los muertos. Sí. Otra cosita que estábamos hablando fuera de cámara, podría contar Reña, que estábamos hablando sobre el tañido de las campanas y cuándo se utilizaban las campanas. Muy bien. Y bueno, las campanas se usaban, por supuesto, siempre antes del culto. Se toca la campana, y cuando finaliza el culto se toca la campana. Y antes se tocaba la campana religiosamente al mediodía, y en una época se tocaba la campana en invierno a las 6 de la tarde y en verano a las 7 de la tarde. Yo me imagino que había una persona encargada. Sí, había un señor donde ahora nosotros tenemos la parte de la carpintería, el taller, que se llamaba señor Sackman, que el hijo del señor Sackman, que vive en el Paraguay, él venía y tocaba todos los días la campana. Después, cuando fallecía, hay 2 campanas, una grande y una chica. Cuando fallecía alguien, se tocaba la campana chica. Con eso se enteraba la comunidad que algo pasó. Y, por ejemplo, cuando se incendió la cooperativa, no me acuerdo en qué año era, pero era de noche, era casualmente en una época que había cursillos acá, se tocaron las campanas, yo no sé la cantidad de tiempo, y con eso la gente se despertó y se enteró que algo estaba pasando. Claro, pues fue una quemazón importante, porque se perdió gran parte de la cooperativa.
Hacemos la pausa y a la vuelta estamos recorriendo el interior de esta hermosa iglesia tan pintoresca dentro del ámbito de la comunidad de Ruiz de Montoya. Quédese con nosotros. Continuando con nuestro programa, seguimos presentándoles las actividades que se han realizado este fin de semana en conmemoración al mes aniversario de nuestro pueblo. Durante la tarde del domingo se realizaron ofrendas florales en el cementerio municipal de nuestra localidad y en el cementerio de Cuñapirú, ceremonias muy sentidas recordando a los primeros inmigrantes, para culminar más tarde en la capilla San Nicolás con una misa de acción de gracias por el aniversario de nuestro pueblo, en la cual se realizaron ofrendas especiales en homenajes a todas aquellas personas que han aportado su pequeño granito de arena para hacer de nuestro pueblo un hermoso lugar para vivir. Un dato no menor, cuando vino el pastor Bechlin en el año 1956, obviamente no tenía casa pastoral. Entonces él se acobachaba en el campanario. Allá ¿Vivió ahí adentro? Ahí, en ese campanario él vivía, ¿sí? ¿Y Delia tiene algún dato más? Sí, al lado de la iglesia, al lado del campanario, él puso un techito así, un medio agua, y ahí estacionaba su jeep y tenía su baño de campaña. Él se bañaba todos los días con el agua que ahí tienen ven un pozo detrás ese era en el patio, digamos. En el patio, ahí se levantaba el agua, cargaba en su ducha de campaña y ahí se bañaba. Ese era el lugar de él. La residencia del pastor. Del pastor. ¿Y el gallo? Y el gallo, bueno, Hilario que le explique qué significa el gallo. Bueno, el gallo en realidad es una figura también de la Biblia y del Nuevo Testamento, y el gallo que cuando canta se hace el amanecer. Entonces el gallo en las cúpulas de las iglesias, y sobre todo es muy común de las iglesias protestantes en Europa, es el símbolo del nuevo tiempo, del nuevo amanecer, ¿sí? El nuevo día. El nuevo día, pero desde la fe el nuevo amanecer es la esperanza en la resurrección, ¿sí? Por eso también nuestra iglesia es muy conocida acá en la zona como la iglesia del gallo. El gallo. Sí, así que y el gallo también tiene su historia. Claro, el gallo ese está hecho en cobre y no es un gallo plano, sino no es chato. No es chato, sino son dos partes, la izquierda y la derecha, y toda cincelada a mano. Y después unida. Y un día alguien pero hizo tiro al blanco y le pegó 2 tiros. Esa es una anécdota. Tienen los dos impactos de bala, así que pobre gallo subsistió. Solo que lo pintaron de negro, lamentablemente, pero es de ¿La construcción cobre. fue con el tío de ustedes? Con el tío, y yo tenía que atajar el gallo para que le den los Por eso tenés un cariño muy especial. Muy especial. Todavía es interesante decir que el gallo en realidad es una veleta. Sí, anuncia, muestra los 4 puntos cardinales, es decir, ese nuevo amanecer, esa esperanza en la resurrección, esa fe que llega a todo el mundo, a 4 puntos cardinales. Fíjense qué linda imagen, ¿no? Qué linda imagen. Recorrimos ahora adentro, me van guiando un poquito. Claro. Vamos a invitar a la gente que nos acompañe. Yo cerré las puertas para que puedan ver que estas son las puertas originales del templo todavía, ¿sí? Las mismas que se pusieron y que recibieron siempre a la feligresía. Exactamente. Bueno, vamos ingresando entonces. Ustedes me guían, esto es como un recorrido. Vemos que la galería de maderamen es original todavía, ¿sí?
toda esta parte. Toda esta parte es original y los bancos de la... Así que acá llevamos, ¿cuántos? 70 años sentándonos. Son los mismos bancos. Esto es para los himnarios. Para los himnarios. Sí, y la cabreada, si bien es una réplica de la original, no es la original. De hecho, no se cambió hace tanto. Sí, pero por lo menos sí, 20 años tal vez, sí. 25. O 25, sí. Sí. Yo me imagino esta primera comisión o primer grupo cuando tuvieron que levantar este techo. Todo a mano, no existían los elevadores, no existían las grúas, no existían las motosierras, no existían los cepillos eléctricos, nada. Todo era a serrucho y a mano. Recordar también que esta tanda de inmigrantes tenían profesiones y tenían técnicas muy precisas, entonces duraron años realmente en las construcciones y madera de la zona seguramente. Sí, todo madera nativa de la zona, donada por la gente. La madera también tiene una simbología muy importante porque tiene que ver un poquito con la fuerza, la firmeza. Pero por supuesto, recordemos que la madera es el símbolo de la naturaleza que Dios permite, que Dios nos provee, ¿no es cierto? Así que bueno, acá estamos rodeados de madera. Bueno. Otra cosa muy simbólica son los vitrales. Bueno, avanzamos hasta para que la gente lo pueda ver, Delia. Igual me vas contando ya, ahí vemos... Esos vitrales fueron donados por una iglesia, una congregación muy pequeña de la ciudad de Basilea y traídos por un señor, don Bernardo Crist, que vivía en Tabaí. Y esos vitrales vinieron en 2 cajas con una hoja de guía como un rompecabezas. Así que hubo que armarlos, se armó una mesa acá y con la hoja había que armarlos y después había que soldarlos con plomo. Era un trabajo Yo veo de acá, impresionante. A lo lejos hay unas inscripciones en algunos de los vidrios. Eso no. Yo estoy viendo que dice Basilea 1959. Sí. Bueno, tenés una vista del lince. De hecho, lo que te puede llamar la atención son los colores tan distintos de uno y otro. El del este te indica el amanecer, ¿sí? La llegada de un nuevo día y la esperanza, como dijo Hilario. Y el del oeste es el atardecer y el final de un día. Y los colores lo representan tal cual, porque uno lo mira ahora y están más vibrantes los de el amanecer y al atardecer los colores más violetas, ¿no? Sí. Tonos en violeta. Y entre el amanecer y el atardecer tenemos la cruz, una cruz vacía, símbolo de resurrección, símbolo de vida, de esperanza. Así que bueno, en esos 2 polos transcurre también nuestra vida, ¿no es cierto? El altar, quisiera por ahí que me lean y que me traduzcan lo que dice en alemán. Bueno, el altar tiene un versículo, Bleibet in mir und ich in euch, queden ustedes en mí y yo quedo en ustedes, ¿sí? Palabras también de Jesús, que lo decoran. Y una cosa importante, Mariela, que queremos todavía acotar, es lo que tenemos ahí al lado, es el símbolo de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Ustedes son sal y luz del mundo. Palabras de Jesús también en Mateo. La Iglesia Suiza, así como te dije hace un ratito, en el año 1995 se adhirió a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que es una iglesia, por otro lado, ya centenaria, y tiene un lema, en realidad, del centenario muy lindo, al que nosotros también nos cobijamos en ese lema, que es anunciar el Evangelio, promover la vida y celebrar la esperanza. Me parece que son 3 frases, 3 lemas que son los que todavía nos animan a nosotros hoy en el trabajo, como los pilares que nos animan a nosotros hoy todavía en esta tarea en la que estamos, ¿no? Que es un gran barco que tenemos que remar. Y remamos promoviendo la vida, celebrando la esperanza y anunciando el Evangelio. Yo las veo a ellas y es como que me imagino a la abuela. Vamos a bajar. Yo calculo que habrá sido en este mismo... ¿Y por qué Antes en la iglesia no se mezclaban los... Era con las nenas. Pero me imagino esa foto, les decía, vengan más cerquita. Claro, porque ustedes son las descendientes, son las nietas, y bueno, estamos en el mismo lugar donde ella en su momento, de manera muy rústica,
bueno, enseñaba a los niños. Me decías, Maya, que antes se dividía. Antes, cuando las mujeres ingresando a la iglesia, las mujeres se sentaban a la izquierda y los varones a la derecha. Eso hoy ya no es así, hoy nos sentamos todos mezclados, pero antes sí era así. Yo creo que en todas las iglesias las mujeres se sentaban en un lado y los hombres en otro. Bien, una cuestión así de esa época también. Sí. Bueno, miramos al frente, tenemos más ventanas, tenemos los candelabros, ¿se dice? ¿Sí? Esos no son originales porque en la época que se construyó la iglesia no existía la electricidad. Claro, era solamente la vela y seguramente el lampio. Sí, no. Como Se venía Petromax. De día, no de noche. Bueno, y lo que tenemos ahí también es por el tema del canto, la parte de arriba. Por supuesto, sí, no solamente para el coro, sino también coro cuando lo tenemos, ¿no es cierto? Solemos tener actividad coral en los cultos especiales, no en todos los domingos, no. Pero entonces, bueno, el coro usa eso. O cuando tenemos mucha gente, por ejemplo, entonces también sube ahí arriba, ¿sí? Bueno, yo les quiero agradecer por toda esta historia. Fuimos repasando un poco los inicios en la zona de Ruiz de Montoya, de lo que es la Iglesia Evangélica Suiza, esa fe tan fuerte que mantuvo unida a toda la feligresía en la comunidad aquí en Liña Cuchilla. Y ahora, como cierre y como estamos en un mes especial, Hilario, con todos ustedes invitados, un poco un mensaje, una reflexión para todos aquellos que están viendo, para todos los feligreses también de las sedes que se van a sentir identificados, y a ellos también queremos llegar con esta nota. Quiero remitirme en realidad a dos versículos que son muy importantes y lo fueron también para Bechlin. Uno, cuando vivía acá en el campanario, cuenta la historia que tenía colgado en la pared un cuadrito con un versículo bíblico del Evangelio de Juan, palabras de Jesús, donde dice: sin mí ustedes no pueden hacer nada. Es decir, la importancia, digamos, de la fe como fuerza motivadora para la vida, por un lado. Y por otro lado, el otro versículo, palabras de Santiago, en el capítulo 1, que dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es decir, esto de llevar lo que nosotros sentimos, pregonamos, confesamos a la práctica. ¿Sí? Así que Dios también nos ilumine también a cada uno de nosotros en esa motivación de poder dar testimonios, ser testigos con nuestros actos lo que nosotros creemos. Y el versículo del Evangelio de Juan, donde dice sin mí no pueden hacer nada, está inserto en la parábola de la vid. Y la parábola de la vid dice: sean ustedes como las uvas, permanezcan unidos a mí. La importancia en realidad de la unión familiar, de la unión de la comunidad, de la unión de la iglesia, la unión de la cooperativa, unidos como sociedad, un factor pero tan importante a la hora de poder proyectarnos, ¿no es cierto? Y ese sería también el mensaje: sigamos unidos en esa misma fe, en esos mismos ideales, unidos en esos sueños, y que esos sueños no queden en sueños, sino después se cristalicen también en obras. Muchísimas gracias a ustedes por este tiempo, por esta reflexión, y así de esta manera, en este mes especial para Ruiz de Montoya, agosto, mes también de nuestro aniversario, con esta historia y con la raíz tan profunda de la Iglesia Evangélica Suiza sobre la avenida, sobre la calle Bechlin en nuestra comunidad. Gracias, Maya, gracias, Belia, también, y muchísimas gracias a Hilario por este tiempo. A ustedes, gracias por visitarnos. Bueno, nos despedimos entonces.
nos despedimos de nuestro programa, no sin antes invitarlos a participar cordialmente del acto aniversario número 104 del municipio de Ruiz de Montoya. El mismo se llevará a cabo el día 11 de agosto del corriente año a las 9 horas en la Plaza de la Hermandad sobre la Avenida de los Inmigrantes. Los esperamos a toda la comunidad para celebrar el aniversario de nuestro pueblo.